La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Estamos una vez más con ustedes de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, la iglesia que tiene el firme propósito de enseñarle a usted a que camine dentro de los parámetros del Señor. Hoy también estamos en compañía del doctor Luis Orlando Pinto, quien amablemente nos quiere acompañar. Doctor, bienvenido al programa de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino. Bendecido con el Señor, pastora, como siempre, bendecido por el Señor. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Qué bueno, doctor, saber que nosotros contamos con apoyo y ayuda de muchas cosas que el Señor nos regala a través de nuestra entrega que tenemos con el Señor. Un saludo especial a todos nuestros amables oyentes que amablemente nos escuchan. Sabemos que mucha gente se está edificando, sabemos que la palabra que estamos trayendo está quitando el velo. Si alguien vino y colocó velo para que usted no pueda ver lo que Dios le quiere mostrar, nosotros tenemos esa finalidad y ese propósito para que usted pueda ver y entender verdaderamente los planes y propósitos que Dios tiene con su vida. Doctor, hablaba hace unos días con una hermana de otra denominación que dice que tiene un tiempito largo en el Señor y ella me decía, es que yo no sé para qué soy buena en el Señor. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros si el pueblo de Dios no sabe qué función está desempeñando como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Si nosotros ni siquiera le hemos enseñado el valor que tiene la sangre, como era lo que nosotros estábamos hablando en los programas pasados, mucho menos le vamos a decir a la gente cuál es la función que tiene que desempeñar como miembro u órgano del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros en el día de ayer estábamos hablando de verdaderamente qué tipo de evangelio es el que nosotros estamos predicando. Recuerda que nosotros estamos hablando de la sangre, que la sangre tiene algo muy importante, doctor. La sangre y dice tiene que poder. La sangre redime, ¿cierto? Amén. La sangre nos redime los pensamientos y las acciones malas de los siervos del Señor. Cuando yo hablo de los siervos, no solamente estoy hablando del cuerpo ministerial, sino todos nosotros formamos parte y tenemos función dentro del cuerpo de Jesús. O sea, nadie, doctor, tú que eres médico, y valga la redundancia, tú sabes. Gracias, pastora, gracias. Tú sabes que todas las partes de nuestro cuerpo, todo lo que está hecho y todo lo que contiene cumple una función. No hay nadie que esté sin hacer nada. Entonces yo creo que si el apóstol Pablo nos habla en Corintios que nosotros pertenecemos al cuerpo de Jesús, quiere decir que todos tenemos una función, que todos Amén. tenemos un trabajo que hacer. Pero ¿por qué el pueblo? ¿Por qué ese siervo, esa hermanita que solamente va y se llena y se llena y se llena y después no le cabe porque ya tiene obesidad espiritual, no sabe ni siquiera para qué es buena dentro del ministerio del Señor? Porque es que a veces se forman, digamos, como los grupitos y solamente son determinadas personas a quienes yo utilizo y de pronto les doy favores o de pronto les doy reconocimiento porque por la parte financiera van cantando duro, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor quiere o lo que nosotros queremos es que usted le pregunte al Espíritu de Dios qué función ocupa usted en el cuerpo de Cristo. Porque yo no creo que usted esté llamada solamente a hacer bultico de carne, a sentarse en una banca, en la misma que usted se sienta todos los cultos y que ya saben que ese es su puesto y todo el mundo se lo respeta. Entonces, que la gente pregunte, es que yo no sé ni siquiera para qué soy buena, ni siquiera para qué el Señor me llamó. Y eso es grave. Gravísimo, pastora. Gravísimo, porque lo que pasa es que todos tenemos una finalidad, un propósito en Dios. Y el propósito que está dispuesto es que la meta que Dios tiene para todos nosotros es que nosotros hagamos lo que Cristo Jesús nos envió a hacer y predicar el Evangelio.
Pero fuera de eso, fíjese que él lo dice clarito, o sea, la palabra misma lo dice porque Jesús mismo lo dice. Y dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, nosotros somos los que verdaderamente llevamos, ¿sí?, el mensaje del Señor, y por intermedio del mensaje del Señor, la persona o aquel hermano o aquel siervo de Dios, aquel llamado, aquel ungido, aquel escogido, va a recibir el bautizo del Espíritu de Dios, ¿sí?, y que luego más tarde va a ser bautizado en aguas. Pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué me dice a mí esto? Que nosotros tenemos que empezar a conocer que esto de que estamos hablando, yo lo acabo ahorita de decir, el cuerpo de Cristo, o sea, estamos hablando del cuerpo del ser humano y también estamos hablando del cuerpo de Cristo. Cada función, cada parte, cada organito, cada célula, cada parte, o sea, es más, hasta cada átomo de cada célula o cada parte profunda ya en lo oculto de nuestro ser, de nuestro cuerpo, tiene una función determinada para realizar. Tiene un propósito establecido de acuerdo al propósito que Dios tiene, ya sea en lo físico o ya sea en lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? Que nosotros verdaderamente no hablemos en lo físico, hablemos en lo espiritual. Que nosotros seamos templos donde mora el Espíritu de Dios. Eso lo dice la palabra, eso lo dicen las Paulinas y también lo dice Cristo Jesús. Que donde el Padre, creo que tú nos dabas una cita el sábado, ¿sí?, de un evangelio donde hablaba de que el Padre mora en él y él mora en nosotros, luego prácticamente entonces ya el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios mora también en todos nosotros. Y por lo tanto nosotros somos morada del Espíritu de Dios, el templo donde reposa el Espíritu de Dios, donde mora. Y en la medida que el templo donde mora el Espíritu de Dios, tendremos la vivificación de nuestro espíritu, donde usted pone el espíritu. Acuérdese que hablábamos el sábado, ¿sí?, cuando estábamos en la parte de la enseñanza, ¿sí?, hablábamos sobre eso, y verdaderamente es lo que está mostrándonos aquí el Señor Jesús. Nos está diciendo en la palabra que nosotros tenemos que empezar a buscar que nuestro cuerpo verdaderamente sea la morada donde Él repose, donde Él esté, donde Él pueda definitivamente decirse, porque es que el Dios Todopoderoso lo que anda buscando es eso, que nosotros empecemos a verlo a Él, pero no a verlo con los ojos terrenales, sino a verlo con nuestros ojos espirituales, en donde empiece a crearse en nosotros un amor, una adoración, un amor intenso, profundo, que nazca de lo profundo de nuestro ser, sí, para que nosotros verdaderamente seamos adoradores de Dios, pero en verdad, o sea, con la palabra, sí, y con el Espíritu del mismo Dios. Porque una de las cosas que yo aprendí era que una vez yo preguntaba, bueno, preguntaba a alguien, decía, ¿y cómo hago yo para orar? ¿Sí? ¿Cómo debo hacer la oración? Y el pastor César nos comentaba y nos decía, primero que todo, entre, ¿sí?, a la presencia del Espíritu para que Él mismo me diga cómo es que tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, en la medida que yo voy a la presencia de Él, en la medida que yo entro a la oración, en la medida que yo busco del Señor, en esa medida el Espíritu de Dios se justapone en mi espíritu y Él me va diciendo a mí lo que Dios quiere que yo le diga. Qué bonito eso. Y es lo que muchas veces la gente no ha entendido o la gente no ha querido hacer, porque yo creo que la palabra misma lo dice. Entonces, en la medida que yo voy a la presencia de Él, en esa medida el Espíritu de Dios viene y me toma a mí, me llena completamente, me inunda completamente, y lo que yo expreso, ya sea en palabras de mi idioma natural, o de pronto puede ser en palabras proféticas, o de pronto puede ser en lenguas, las que Dios quiera que yo hable con Él en el Espíritu. Y Él me pone a mí a pedirle cosas básicamente de acuerdo a lo que su corazón, o el anhelo, el querer, como el hacer de Dios Todopoderoso, quiere que mi vida sea. Y entonces por eso es que mi amado hermano, yo a usted lo invito a buscar del Señor en lo oculto, allá en aquel rinconcito, en el tiempo a solas con Él, para que usted verdaderamente se deleite oyendo lo que el Espíritu le dice, para que Dios pueda recrearse y ser de bendición para su vida. Es lo que verdaderamente Dios quiere.
En la medida que yo le trabaje al Señor, en la medida que yo predique el evangelio de Él, en la medida que yo lo enseñé, es como cuando uno, yo creo que si nos están oyendo los predicadores o los pastores, pastora, van a darse cuenta de que lo que yo le estoy diciendo es una verdad de a puño. En la medida que uno va a predicar sobre un tema, en ese momento empieza uno a escudriñar el tema, y en esa fórmula, como usted empieza a escudriñar el mismo tema, o sea, la misma palabra se va haciendo revelación en la vida de cada uno de nosotros y nos va llevando a un conocimiento profundo de la palabra, ¿cierto? Y es así como Dios verdaderamente nos va dando. Entonces es como actúa la espada del Espíritu de Dios. La espada tiene doble filo, penetra hasta lo profundo, tanto en el que está oyendo como en el que está predicando o está llevando la palabra. Y en esta forma ambos, tanto el que oye como el que habla, van a recibir un mensaje y van a recibir verdaderamente una enseñanza y van a caminar dentro del camino que Dios estableció, de acuerdo a lo que él prácticamente tiene en su propósito. Porque fíjense, hermanos, es el propósito de Dios. Cada parte de mi cuerpo, o sea, cada parte de mi cuerpo, el hígado tiene una función determinada dentro del cuerpo. El hígado no puede trabajar como riñón. El hígado no puede trabajar como pies porque no son pies. Pero también pasa en la parte en el cuerpo de Cristo. Hay denominaciones que tienen funciones de riñón, que son las encargadas. Hay otras que tienen funciones de defensa, que son las encargadas, que son los famosos, ¿sí? O sea, los famosos guerreros espirituales, ¿sí? Que a veces, y nosotros fuimos una iglesia de guerra espiritual. Y entonces también comprendemos y conocemos que hay denominaciones que tienen determinadas funciones, pero fíjense bien, todos estamos bajo una misma cubierta. Todos estamos cubiertos por el manto y el poder del Espíritu de Dios. Todos estamos bajo la sombra del Omnipotente, como lo dice el Salmo 91:1. Todos estamos viviendo prácticamente bajo la sombra de Él, bajo ese amparo de Él. Luego no puede haber diferencias doctrinales, ni puede haber diferencias en la enseñanza entre unos y otros. Puede que haya diferencias en la forma de caminar, o sea, en la forma de que de pronto usted en un momento dado pueda estar hablando. Hoy habla de pronto de la parte que le corresponde y el otro habla de la otra parte que le corresponde, pero todos estamos bajo un propósito final que es el de alcanzar la salvación y poder alcanzar la gloria en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén. Amén. Doctor, hay algo muy importante que miramos y miramos aquí en la parte, porque mientras que tú hablabas, yo miraba esta parte de la escritura, donde dice en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo decía, el que enseña, ¿quién es? El maestro, ¿cierto? Porque el maestro es el que tiene el don de la enseñanza, es el que hace que muchas cosas se den en el caminar. Entonces, por eso Jesús le decían el maestro, porque él vino a enseñarnos. Cuando el Señor, cuando dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado, está haciendo que nosotros debemos enseñarle al pueblo a ser un guardador espiritual, un guardador de las cosas del Señor. Pero fíjense que él en el versículo 19 dice, haced discípulos. Y si nosotros nos vamos a Mateo 10, dice que Jesús le enseñaba a los discípulos. Y aquí me llama a mí mucho la atención acá, en lo que dice acá, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar enfermedad y todas dolencias. Amén. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que enseñarles. Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Les enseñó cómo liberar, les enseñó cómo sanar, les enseñó cómo mostrarles el reino venidero para aquellos que están llamados al plan de salvación. Fíjense que Jesús no les enseñó a cómo hacer morada, porque él le interesaba era la morada del cielo, porque dijo, me voy a hacerle las moradas. Amén, para sí, cada uno de ustedes. Para cada uno. Él no dijo, venga, construyamos aquí. El que sí le dijo fue Pedrito, quedémonos aquí, hagamos enramadas y una para usted, una para mí, y empezó a repartir
supuestamente las cosas, y eso es lo que generalmente están teniendo ahora muchos. Tienen actitudes de Pedro, que Pedro solamente quería era recoger ciertas cosas, y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús fue de una sola vez y le dijo lo que le dijo en ese momento, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Entonces ahora, el problema es del bautizo, ¿cierto? Por eso ya es otra tela de otro rollo. Pero aquí lo que nosotros estamos hablando es que si la sangre de Jesús no se está usando para el discipulado, para construir ese templo, para que nosotros seamos morada, no solamente como dice la Escritura o como nos enseñaron a nosotros, algo que tú tocaste ahorita. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo, pero la palabra de Dios dice que no solamente viene el Cristo, sino viene en compañía de ¿quién? Del Padre. Amén. Porque así lo dice la palabra. Dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Luego, no solamente es la venida de Cristo la que se va a hacer presente. ¿No será que por eso es que el Padre dice que Él es el único que sabe el día que ha de venir? Entonces, Él lo dice aquí en la Escritura, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Pero yo le pregunto, o de pronto los amables oyentes nos están escuchando y nos están diciendo, pero ¿cuáles son las cosas que nos ha dicho el Señor que guardemos? Pues váyase a Mateo 5. Las bienaventuranzas, que son los mismos mandamientos reforzados por Cristo. Porque si usted conoce, doctor, el paralelo que nosotros hicimos entre los mandamientos, entre las bienaventuranzas y las ordenanzas del Espíritu de Dios. En el tiempo en que se movió Jehová sobre la tierra, que fue en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, Él dejó mandamientos, estatutos, preceptos, reglas, normas y todo ese tipo de cosas que nos hablan en el Antiguo Testamento, que es lo que Él estaba haciendo, ¿qué? Él estaba preparando a un pueblo que iba a recibir lo máximo y lo más grande, que era la presencia de su divinidad a través de Cristo. Entonces, fíjese que cuando vino Cristo, Jesús, si usted mira las bienaventuranzas, son los mismos mandamientos de Dios, pero reforzados, porque fíjese que el Señor dice que si alguno, bienaventurado aquel que sin ver han creído, ¿cierto? Bienaventurado el que tiene de corazón limpio, porque esos verán a Dios. Fíjese que el Señor está colocando una serie de parámetros de corazón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que enseñarle al pueblo? Yo tengo que enseñarle al pueblo a que cómo tener un corazón limpio, cómo ser misericordioso, amén, cómo caminar en la integridad, cómo no fornicar, porque fíjese que él aquí refuerza esa parte donde dice que si alguno mira a una mujer y la desea, ya pecó. Y el Señor, ¿qué dice en el mandamiento? Dice, no fornicar. Es lo único que dice el Señor. O lo que dice el Padre. Pero Jesús dice, no, pero es que si usted solamente la mira a una mujer y la desea en su corazón, usted ya lo hizo. Así usted no haya ido, no haya hecho o no haya consumado su pensamiento. Pero ya pecó. Ya la cosa se ha hecho palpable para el Señor, ¿cierto? Entonces, amén, fíjese que, y si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vemos que el Espíritu de Dios también coloca unas ordenanzas. Entonces tenemos las del Padre, las del Hijo y las del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos ser vivificados y glorificados delante del Padre Celestial. Entonces, fíjese de algo muy importante, doctor. Hay una serie de calificativos que el Señor le da y se dirige hacia cada uno de estos pueblos o cada uno de estas personas. Nosotros miramos en la Escritura que Jesús a sus discípulos le da instrucciones. Y si usted mira Mateo 11:1, dice, después de que terminó de dar
instrucciones a sus discípulos, se fue ¿a dónde? A predicar a las naciones. Amén. Sí. Entonces, los discípulos del Señor reciben instrucciones a través del Maestro. El pueblo recibe prédica, pero hay algo también que recibe los no llamados, que es la palabra dicha en parábola para que el pueblo no entienda. Amén. Y no se convierta y no entre a formar parte del plan de salvación del Señor. Amén, sí, Señor. Entonces, fíjese cómo el Señor desde un principio tiene todo establecido. Pero ¿qué ha pasado? Los que tenemos esta responsabilidad de llevar al pueblo a predicar el evangelio. Pero fíjese que aquí el Señor en Mateo me está hablando del evangelio. Pero si tú vas a Apocalipsis, entonces en Apocalipsis nos está diciendo verdaderamente qué es y cuál es el verdadero evangelio. Después de este corte comercial le vamos a decir cuál es el evangelio que verdaderamente le interesa y por el cual nosotros vamos a ser juzgados delante del trono de la gracia. Ahora volvemos con ustedes. Bien, después de este corte comercial, entonces vamos a seguir hablando, doctor, porque nosotros hemos venido hablando de que la sangre de Jesús, la obra de Jesús, las acciones de Jesús se han cambiado por otro tipo de cosas. Ya no se glorifica, ya no se tiene en gran estima la obra del Señor, sino decimos, sí, por Cristo fuimos no sé qué, sí, pero entonces cuando terminamos la charla, entonces el que viene a pactar, entonces ¿qué estamos haciendo? Es lo que comúnmente nosotros decimos, o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Pero si yo estoy en la carne, pues solamente voy a hablar de cosas carnales, solamente voy a hablar de cosas que no edifican. Doctor, nosotros venimos hablando de esta parte de lo que significa el evangelio, porque el evangelio, para que nosotros pudiésemos hablar o poder entrar al reino venidero, Jesús tenía que hacer la obra. Amén. ¿Ya? Sí. Entonces, como nosotros iniciamos acerca del Hebreos 10, 26, 27 por allá, donde estamos trabajando sobre esta parte de el obviar la sangre de Jesús y las acciones malas de sus siervos. Entonces, fíjense que Jesús dice que tenemos que enseñar. Prácticamente nosotros deberíamos ser todos maestros. Deberíamos recibir eso. ¿Por qué? Hay un versículo que yo de pronto digo mucho y que para mí ha sido una clave para muchas cosas. Y es lo que dice Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente es el que le hace que entienda. Pero también hay una parte en la escritura donde dice, si no estoy mal, en Isaías, donde dice que es Dios quien instruye al hombre. Entonces, fíjese que nosotros somos discípulos o somos una persona cuando instruye quiere decir que tiene unos alumnos, que es un maestro, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos recibir enseñanzas, pero si yo soy espiritual, si yo camino en lo espiritual, pues yo voy a recibir de lo espiritual y voy a hablar de lo espiritual. Entonces, si yo no recibo, si yo no me inclino, si yo no voy a buscar a Dios y verdaderamente no dejo que el Espíritu de Dios me instruya, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, doctor? A través de la palabra. ¿Cómo mi espíritu ha sido instruido en lo que yo hablo, en lo que en lo que yo predico, en lo que yo enseño? Porque yo me he metido en la palabra, porque yo me he metido en la escritura, porque me gusta leer la palabra y prestar atención a algo que es la palabra. Alguien me decía, es que el problema es que usted se para en la palabra y cuando usted se para en una palabra no hay quien la pare de ahí. Yo le decía, pero es que la palabra es la base de todas las cosas. ¿Por qué antiguamente no habían escrituras, ni papeles, ni nada, sino qué era lo que tenía el valor? La palabra. Si nosotros decimos una palabra,
tenemos que quedarnos con la palabra y movernos a través de la palabra. Por eso la palabra de Dios, que es la escritura, es la base para que nosotros caminemos por la palabra que Dios ha dado desde el principio. Entonces, si nosotros caminamos o queremos instruir al pueblo, porque fíjese que el Señor, ¿a qué nos ha mandado? A ser discípulos para Él, a ser discípulos para el Señor. Por eso dice la escritura, por eso dice la palabra en Mateo, dice, id y haced discípulos por todas partes y enséñeles lo que yo les he mandado. Fíjense que Él no dice construyan, ni levanten muros, eso no tiene nada que ver. Y la gente se siente orgullosa, doctor, y la gente se siente como que van caminando y son más santas que el santo de Israel, porque tienen unos muros de lamentaciones y unos muros de cosas donde espiritualmente no tienen nada. ¿Por qué? Porque yo creo que tú has tenido la oportunidad de hablar a donde quiera que tú vas con personas que conocen del Señor, y uno cuando empieza a hablar de esto, la gente dice, ¿eso verdad está en la palabra? Y tengo 15 años en la escritura, tengo 30 años en la palabra, pero cuando uno empieza a hablar y la gente lo único que habla son religiosidades, la gente no habla una palabra que la haya vivificado, que la haya estructurado, que le haya dicho, esto fue lo que hizo la palabra, que haya penetrado en su alma para que haga el proceso en su alma y luego entre a hacer el proceso en el área espiritual para que luego, dice la escritura, vivifique el cuerpo mortal. Entonces, fíjense que la misma escritura me lleva, pero ¿qué me dice Juan en la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 6 y 7, doctor? Y trabajemos sobre esos dos versículos donde allí nos van a hablar sobre el verdadero evangelio, que es el que nosotros tenemos que estar predicando y por el cual vamos a ser juzgados. Pastora, mire, yo la estaba oyendo ahorita, verdaderamente cuando uno tiene un llamado especial de Dios, cuando usted dispone su corazón para el Señor, cuando usted abre las puertas para que Él penetre, cuando usted en ese momento oye la voz del Espíritu de Dios, junto con la palabra se hace la revelación de la palabra. A veces oímos personas, como me ha pasado de pronto, que llegan y hablan y dicen, es que yo he leído la palabra, ya la he leído como 4 veces o 5 veces o 6 veces, y llevo 20 años de estar en la iglesia y no es, o sea, lo que ustedes dicen, no, yo no lo sabía, no lo conocía. Pero está en la palabra. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el cuida de la cosa? ¿Cuál es la esencia espiritual o cuál es la esencia para que yo pueda verdaderamente, ¿sí?, entrar dentro de este proceso de Dios? Porque es un proceso. Ahora, hay cosas, como le decía ahorita, en el pueblo de Dios hay personas, hay siervos de Dios que están funcionando como hígado y no pueden funcionar como mente. Luego ellos van a llevar un mensaje con respecto al hígado, o sea, que es un mecanismo de defensa para nosotros, para este cuerpo. Hay otros que están funcionando como riñones, ¿sí?, y no van a llevar el mensaje tan bien definido como de pronto lo puede llevar el que está funcionando a nivel de la parte del cerebro, de la parte de la mente. Pero si miramos una cosa que dice la palabra, es cierta, pastor. Si nosotros hemos estado hablando durante todos estos días de que la sangre de Cristo es la que me redime, es la que me limpia, es la que me lava, ¿sí? Y la palabra misma me dice que si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, tendremos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Ya empezamos a recibir una heredad, una herencia. Pero fuera de eso, la palabra misma me dice que si nosotros estamos en Él y la palabra está en nosotros, fíjate que hay un requisito previo, ¿sí? Hay un requisito previo, es como decir una matrícula inicial. La palabra dice que si vosotros estáis en mí
O sea, si nosotros estamos en Él, si nosotros vamos a la presencia de Él, si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, si nosotros verdaderamente, o sea, creemos en que Él vino, se crucificó y tal cosa, o sea, no hacemos afrenta de la sangre de Cristo Jesús, y la palabra de Él está en nosotros, o sea, hemos estado entrando y hemos leído la palabra, o estamos leyendo la palabra, y le pedimos al Espíritu de Dios que venga a nosotros, el mismo Espíritu de Dios que es el que nos trae la palabra, que es el que nos revela la palabra, que es el que nos da la palabra, es el que hace que nosotros estemos verdaderamente revelando la palabra que Él trae, que en este momento muchas personas de pronto no la han conocido. Y es así como Dios quiere que nosotros, por medio de estas ondas hercianas, podamos transmitir la palabra que Él a nosotros nos ha dado aquí en esta denominación. Nos pudimos haber quedado quietos, ¿cierto? Sí, y no haber invertido de pronto en lo que es el pago que tenemos que hacer a nivel de la emisora. Pudimos haberlo hecho. Y pudimos habernos quedado haciendo de pronto, ¿qué? Ampliando un poquito más el local, o consiguiendo de pronto un local que valiera de pronto $1.000.000 más grande, sí, haber conseguido unas sillas, haber conseguido de pronto un poco de cosas, unas lámparas ya bien bonitas, ¿cierto? Pudimos haber hecho eso. Pero ¿qué pasó? El mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios colocó en su corazón y colocó en el mío que nosotros hiciéramos lo que estamos haciendo en este momento. Que a lo mejor de pronto no se ve, que a lo mejor de pronto en un momento dado, de pronto vendrá la gente y vendrá aquí a la iglesia, a la denominación, ¿sí? Y dirá, uy, la iglesia pequeña no tiene títulos así resonantes, tal cosa, no tiene orquesta, no tiene banda, no tiene prácticamente unos platillos que suenen bien duro, ni tiene una batería, ni tiene una persona que de pronto sea estriente y se levante todo orgulloso se levante todo orgulloso y diga, yo soy el jefe de la orquesta, ¿sí? El director de orquesta de esta denominación. Yo creo que no lo hay, pero sí, ¿sabe qué, pastora? Dios nos ha colocado a nosotros en este medio para que nosotros podamos distribuir, o sea, repartir o dar de lo que Él a nosotros nos ha dado. Así como Dios dispone que cada vez que nosotros nos levantemos, porque Él nos da vida nueva todos los días, ¿sí? Tenemos que pagarle a Él un diezmo, que son 2 horas y cuarto, de todos los días que tenemos que entrar a la presencia de Él para poder estar con Él. Eso es lo requisito, 2 horas y cuarto de estar en la presencia de Él. Mañana, tarde y noche repartimos 40 minutos así, o 60 minutos y listo. Entonces, ¿qué pasa, pastora? Entonces llegamos y nos encontramos en lo siguiente, que de pronto, cuando Dios te da a ti también, te da un conocimiento, te da una enseñanza, te da un talento, tú tienes que dar de ese talento lo que le corresponde al Señor. Y tú tienes que empezar a dar todo. Acuérdate que cuando nosotros empezamos a ir al Monte Alto, cada vez que bajamos nosotros le entregamos al pueblo todo lo que el Señor nos daba en el Monte Alto, ¿recuerda? Le decíamos, reciba todo lo que el Señor nos ha dado, y ¡pum!, inmediatamente nosotros repartíamos todo porque no nos gustaba quedarnos con nada. ¿Por qué? Porque en la medida que yo reparta lo que el Señor me dé, en la medida que yo haga tesoros, ¿sí? Y acumule tesoros en el cielo, tesoros espirituales que no se lo comen ni la polilla, ni el orín, ¿sí? En esa medida Dios va a permitir que nosotros podamos estar más y más en la presencia de Él, porque Él nos va a dar más. Yo siempre he dicho que inicialmente para mí Dios era como una especie de ponqué grande, en donde yo iba y me daban un pedazo de ponqué, y ese ponqué que yo recibía me lo comía. Después me decían, ¿quiere más? Y yo comía más. Pero en la medida que yo aprendí a que yo repartía ese ponqué para un ladito, para otro ladito, de pronto aparecían en mis manos más y más pedazos de ponqué. Y me di cuenta de que el mismo Dios Todopoderoso es lo que Él quiere, que nosotros, todo lo que estamos recibiendo de Él, todo lo que Él nos está dando a nosotros de enseñanza, todo lo que Él nos está dando a nosotros es para que nosotros lo repartamos y lo distribuyamos ante todos. Óigame bien, sin ningún tipo de cobro, sin ningún tipo de emolumentos, para que la gente reciba del Señor la verdad que es eso. Sabemos que Dios a nosotros nos da la provisión. Sabemos que Dios a nosotros nos prospera, porque Él dice, pero sabemos que las riquezas son en gloria en Cristo Jesús, ¿cierto?
Amén. Sí, y muchas veces nosotros buscamos riquezas en el mundo cuando verdaderamente el mundo para nosotros no tiene nada. El mundo es nuestro enemigo, el mundo prácticamente nos lleva a otras cosas. Es Dios quien verdaderamente, si nosotros estamos en el reino de los cielos, recibiremos, porque si vosotros estáis, o sea, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y es así como se está cumpliendo la palabra en nosotros. Y es así como verdaderamente nosotros estamos buscando del Señor todo el tiempo para que Él, en la medida que Él nos va dando, mire hermanos, nosotros a ustedes les enseñamos hoy esto. Y de pronto mañana, en la próxima charla que tengamos, ¿sí?, el Señor nos va a mostrar otras cosas nuevas. Y ustedes van a decir, wow, pero esto es maravilloso. Claro, porque el Señor trae cosas nuevas. Porque el Señor quiere recibir, quiere es que nosotros seamos, que nosotros rompamos esos odres viejos. Que nosotros rompamos todo ese poconón de ropa vieja, ¿sí? Y verdaderamente nos vistamos con lo nuevo, o seamos odres nuevos, seamos nuevas criaturas, para que el vino nuevo, o sea, la palabra nueva que está llegando a su vida, que está llegando a su mente, que está llegando a su corazón, que está entrando a su alma, esa espada del Espíritu que está entrando hasta lo profundo de su ser, hasta el tuétano, ¿sí? Esa espada del Espíritu está llegando a lo profundo de su ser, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es lo que Él está haciendo. Mañana le traeremos un mensaje nuevo. Mañana le traeremos de pronto unas nuevas cosas. Mañana dirá usted, wow, estas cosas son bonitas, son nuevas. Mañana le traeremos de pronto diferentes cosas. Pero mi amado hermano, le cuento lo siguiente. Disfrute lo más que pueda. Trate verdaderamente de pedirle al Señor que le dé más y más conocimiento y más entendimiento, para que la palabra que nosotros le estamos dando y la que venga también por intermedio del Espíritu de Dios en su vida, sea para usted cada día más y más hermosa todo el tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Doctor, hay algo muy importante que nosotros debemos de tener, y es, hablamos de que, ¿qué es lo que el Señor Jesús ha mandado? ¿Cuál es el mandato de Jesús? Y nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y yo miraba y analizaba esto, y en la Escritura nos habla que dice en Apocalipsis 14:6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice el 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿qué me está diciendo Apocalipsis? De cuál es el evangelio que yo tengo que predicar. ¿Es el evangelio de avaricia y codicia? ¿Es el evangelio de construir cosas? ¿O es el evangelio que me dice aquí: temor a Dios, darle gloria a Dios, enseñarle al pueblo que viene un juicio si no hay un caminar digno y recto delante de Dios? Dice, ¿y qué? Dice, y su juicio ha llegado, y adorar. ¿Será que verdaderamente le estamos enseñando al pueblo este tipo de cosas? ¿Quién tiene esta responsabilidad de enseñarle esto al pueblo? Lo dice aquí mismo la Escritura, dice, lo tenía el evangelio, o sea, el evangelista, aquel que se proclama o aquel que se dice evangelista, tiene la responsabilidad de llevar el evangelio. ¿Pero cuál? El de enseñarle al pueblo a tener temor de Dios, a enseñarle a glorificar a Dios por las obras. También dice, enseñarle al pueblo el juicio que viene, y por último, a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, yo miraba, yo le decía, el evangelio eterno, ese es el evangelio que nosotros tenemos que estar predicando. El evangelio de la paz, como dice Efesios 6, donde habla sobre la armadura. El evangelio de la paz, bendito los pies que anuncian el evangelio de la paz.
Porque cuando usted siente temor de Dios, cuando usted alaba a Dios, cuando usted sabe de lo que viene sobre su vida, cuando hacemos lo malo, pues ¿qué hacemos? Caminar en la integridad. Entonces dice Lucas 24:47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo que yo tengo que predicar? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde dice la Escritura que yo tengo que hacer monumentos? Que yo tengo que hacer cosas del mundo, cuando a mí el Señor me está diciendo que yo tengo que llevar a que los templos que han sido edificados ya por el Señor desde antes de la fundación del mundo, porque recuerde lo que dice Corintios, que nosotros somos templos donde quiere morar ¿quién? El Padre y el Hijo, porque así lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué nosotros no nos preocupamos más por levantar a quién? A los edificios o a los templos que somos nosotros, que es el pueblo de Dios. Entonces, miren lo que dice aquí en la Escritura, doctor. ¿Cuál es la función entonces del evangelista? ¿Tenemos evangelistas? ¿Verdaderamente está cumpliendo la función del evangelista? Si uno escucha a los evangelistas y esos dicen, no, es que si usted quiere que el Señor le dé, traiga, y estamos equivocados, porque mire, la función verdadera del evangelista la tiene Felipe. Si nosotros miramos a Felipe en Hechos de los Apóstoles 6, 5, amén, allí está cuando se escoge a Felipe, porque es un varón recto, es un varón lleno del Espíritu Santo, es un varón que conoce de la Escritura, y es el varón que después, aquí más adelante, en Hechos de los Apóstoles 8, miremoslo aquí, doctor, y enseñémosle al pueblo verdaderamente cuál es la función del evangelista. Es llevado por el poder del Espíritu. Dice que el evangelista, la función del evangelista en el 8:5 dice, entonces, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjense que es predicar de Cristo, es predicar de la obra del Señor, es enseñándole a la gente que verdaderamente tenemos una salvación, tenemos una entrada al cielo, tenemos una serie de cosas, pero ¿por qué? Porque hay alguien que nos ha enseñado el juicio, hay alguien que nos ha enseñado el temor a Dios, hay alguien que nos ha enseñado a adorar a Dios, hay alguien que nos está enseñando lo espiritual, porque el problema es que nosotros no somos terrenales y estamos dejando al pueblo a que se cimente, se siembre, se plante en lo terrenal y no lo queremos dejar subir al plano espiritual. ¿Pero por qué? Porque el que predica, el que enseña, el que instruye, el que evangeliza no conoce la parte espiritual, porque no se ha metido dentro de la palabra para que el Espíritu de Dios revele los secretos de la palabra. Pastora, vuelvo otra vez nuevamente y acaba usted de decir algo que me trae a la mente la parte del tabernáculo, ¿cierto? Los predicadores del atrio, los predicadores del lugar santo y los predicadores del lugar santísimo. Hay predicadores del atrio, hay predicadores del lugar santo y hay predicadores del lugar santísimo. Y entonces esos predicadores son los que tienen que en este momento entrar dentro de ese proceso. Y es cuando verdaderamente Dios tiene que llevarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, aquí estaba analizando, aquí estaba viendo, cuando en Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de ¿quién? De Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este momento, o sea, nosotros tenemos que ver que realmente lo que Dios anda buscando en nosotros es que nosotros creamos en algo, que nosotros tengamos una fe dispuesta para algo. Y así es como aquí vamos, aquí lo dice, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, tenemos que creer en un Dios todopoderoso.
Y en la medida que creamos en un Dios todopoderoso, recuerda que nosotros una vez, creo que fue usted la que dio la prédica sobre temer a o temer de. Temor a y temor de. Amén. Entonces en esa forma como fue predicado el temor, yo pienso que el pueblo de Dios tiene que empezar verdaderamente a ver que no tenemos un Dios que nos va a castigar, pero sí tenemos un Dios que nos está dando una palabra que es amor, que es enseñanza, que es revelación, y que esa misma palabra que el Dios nos está dando es para que nosotros más adelante solamente le demos la gloria a Él. ¿Por qué? Para que cuando llegue la hora del juicio, en ese momento nosotros podamos entrar verdaderamente aquí, como lo dice, al reino de los cielos y poder disfrutar de la presencia de Él. ¿No vamos más adelante en el capítulo 14 de Apocalipsis? No vamos al versículo 8 todavía, ¿no? Bueno, perfecto, listo, muy bien. Entonces, yo lo que sí pienso es que vale la pena de que nosotros, o que el pueblo de Dios empiece a reconocer que el amar al Señor con todo el corazón lo lleva a que Él tenga un temor a Dios. ¿Pero un temor de qué? De perder las cosas que Dios nos va a dar o que nos tiene reservadas para nosotros. Amén. Amén. Bien, hermanos, mañana continuaremos con nuestro programa y le damos una bienvenida, gracias al Señor por todas las cosas que el Señor nos está enseñando, y mañana continuaremos. Entonces mañana vamos a hablar acerca de la circuncisión de la mente. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.